Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos lo mejor del drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo cargado de emoción, rumores y sobre todo muchísima pasión. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, la posibilidad de que el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella, esté reviviendo. Y todo esto en relación con ciertas escenas hospitalarias que han encendido la chispa en algunas de las series turcas más populares del momento. ¿Será simple coincidencia o hay algo más detrás? Vamos a investigarlo juntos. Antes de sumergirnos en el torbellino de emociones, les recuerdo que si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias exclusivas y, por supuesto, los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de drama y romance. La verdad es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Su relación, aunque terminada, sigue generando muchísima expectación. Y es que ¿quién no recuerda su interpretación en Sen Kalkam? Esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Precisamente la popularidad de Sen Kalkam es un excelente punto de partida para entender el furor que desatan las escenas hospitalarias en las series turcas. Empecemos hablando precisamente de Sen Kalkam, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno mundial. El género, como ya he dicho, es comedia romántica, pero tiene toques de drama, sobre todo en ciertos momentos. Los actores principales, como ya saben, son la mismísima Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que por azares del destino y un contrato bastante peculiar, termina fingiendo ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso, pero frío y obsesionado con el trabajo. ¿Por qué menciono Sen Kalkam en relación a las escenas hospitalarias? Pues bien, la serie tiene varios momentos ambientados en hospitales, algunos más dramáticos que otros. Recuerdo especialmente una escena en la que Serkan sufre un accidente y Eda se muestra desesperada por su bienestar. Es en esos momentos de vulnerabilidad, en esos instantes donde la vida pende de un hilo, que los sentimientos más profundos salen a la luz. La preocupación, el miedo a perder al ser amado, todo se intensifica en un ambiente como el hospital, creando escenas cargadas de emotividad que conectan directamente con el público. Además, la química palpable entre Hande y Kerem hacía que cada mirada, cada gesto, estuviera cargado de significado. Fue precisamente esta autenticidad lo que impulsó los rumores sobre su romance fuera de la pantalla, romance que finalmente se confirmó y que, como ya sabemos, terminó. Profundizando un poco más en estas escenas, podemos recordar la tensión que se palpaba en el aire cuando Serkan, con su característico estoicismo, intentaba minimizar la gravedad de su estado. Eda, por su parte, dejaba ver su vulnerabilidad y el miedo a perder a la persona que, a pesar de las circunstancias, amaba profundamente. Los hospitales en las series turcas no son solo escenarios, son catalizadores de emociones. Son lugares donde las máscaras caen, donde las verdaderas identidades se revelan y donde el amor, en sus diferentes formas, se pone a prueba. La iluminación tenue, los sonidos de las máquinas y el ambiente aséptico contribuyen a crear una atmósfera opresiva y dramática que intensifica la experiencia emocional del espectador. Además, no podemos olvidar el impacto psicológico que tienen estas escenas en los personajes. Enfrentarse a la posibilidad de la muerte, ya sea la propia o la de un ser querido, obliga a los personajes a replantearse sus prioridades y a valorar lo que realmente importa en la vida. Es en esos momentos de crisis donde se forjan lazos más fuertes y donde se toman decisiones que cambian el rumbo de sus vidas. Pero Sen Kalkam no es la única serie turca que ha utilizado el hospital como escenario para desatar pasiones. Otro ejemplo notable es Mucize Doktor, un drama médico que conquistó al público por su originalidad y sensibilidad. Esta serie se centra en Ali Vefa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un entorno exigente como el hospital. El género de Mucize Doktor es evidentemente drama médico, pero también tiene elementos de romance y superación personal. Los actores principales son Taner Olmez, quien interpreta a Ali Vefa, y también cuenta con nombres como Onur Tuna, Sinem Unsal y Azal Turesan. La trama es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, y narra la historia de Ali, un joven autista con habilidades extraordinarias que se convierte en cirujano.
Su lucha por integrarse, sus desafíos profesionales y personales, y sus relaciones con sus compañeros de trabajo son el eje central de la serie. En Muzice Doctor, las escenas hospitalarias son, por supuesto, la columna vertebral de la trama. Cada episodio nos muestra casos médicos complejos, intervenciones quirúrgicas arriesgadas y momentos de tensión al límite. Pero también vemos cómo los personajes se enfrentan a sus propios demonios, cómo se apoyan mutuamente y cómo el amor florece en medio del caos. La serie explora temas como la empatía, la aceptación y la importancia de la conexión humana, convirtiendo el hospital en un espacio de encuentro y transformación. La vulnerabilidad de los pacientes, la dedicación de los médicos y la fragilidad de la vida se entrelazan para crear un drama conmovedor y realista. Además, la serie fue muy elogiada por su representación sensible y respetuosa de las personas con autismo, contribuyendo a una mayor conciencia y comprensión sobre este tema. En esta serie el hospital no solo es un lugar de curación física, sino también un refugio emocional para Ali Befa. A pesar de sus dificultades para socializar, encuentra en sus compañeros de trabajo una familia que lo apoya y lo ayuda a crecer. Las escenas en las que Ali se enfrenta a dilemas éticos y a la presión de tomar decisiones difíciles en el quirófano son especialmente impactantes. Su lucha por comprender las emociones de los demás y por expresar sus propios sentimientos es un tema recurrente que resuena profundamente en el público. Además, Muzice Doctor aborda temas como la discriminación y la exclusión social. A través de la historia de Ali, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la discapacidad. La serie también destaca la importancia de la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral, mostrando cómo las personas con discapacidad pueden aportar valor y talento a cualquier profesión. La representación de Ali como un médico brillante y capaz desafía los estereotipos y demuestra que la discapacidad no es un obstáculo para el éxito. Otra serie que ha sabido explotar el dramatismo y el romance en el entorno hospitalario es *Calpat*. Esta serie, aunque quizás menos conocida que las anteriores, es una joya oculta que merece la pena descubrir. Es un drama médico con un fuerte componente romántico. Los protagonistas son Gökhan Alkan, quien interpreta al Dr. Ali Asaf Denizolu, y Öykü Karayel, dando vida a Eylül Erdem. La trama se centra en la historia de amor entre Ali Asaf, un neurocirujano brillante, y Eylül, una joven rebelde que se convierte en su alumna y posteriormente en su compañera de trabajo. Calpat se desarrolla principalmente en un hospital, donde Ali Asaf y Eylül luchan por salvar vidas, enfrentan desafíos profesionales y personales, y por supuesto, se enamoran. La serie está llena de escenas intensas y emotivas, tanto en el quirófano como fuera de él. Vemos la dedicación de los médicos, la fragilidad de los pacientes y la importancia de la esperanza en momentos difíciles. Pero también vemos cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, cómo dos personas pueden encontrar consuelo y apoyo mutuo en medio del caos. Las escenas hospitalarias en Calpat son especialmente impactantes porque muestran la realidad del trabajo médico de una manera cruda y realista, pero también resaltan la humanidad y la compasión de los personajes. La serie explora temas como el sacrificio, la responsabilidad y la importancia de seguir nuestros sueños, incluso cuando el camino se presenta difícil. La relación entre Ali Asaf y Eylül es el corazón de la serie, y su química en pantalla es innegable. Su amor es un ejemplo de superación y de cómo dos personas pueden complementarse y crecer juntas. En Calpat, el hospital se convierte en un campo de batalla donde se libran luchas tanto físicas como emocionales. Los médicos se enfrentan a la presión de tomar decisiones que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, y los pacientes luchan por sobrevivir a enfermedades y lesiones que amenazan su existencia. En medio de este caos, Ali Asaf y Eylül encuentran consuelo y apoyo mutuo. Su amor es un faro de esperanza en un lugar donde la desesperación a menudo prevalece. La serie también explora temas como la culpa, el perdón y la redención. Los personajes se enfrentan a sus propios errores y a las consecuencias de sus acciones, y luchan por encontrar la paz interior. La serie nos recuerda que todos somos humanos y que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y volviendo al tema inicial, ¿qué tienen en común estas series, además de las escenas hospitalarias? Pues la capacidad de generar emociones intensas en el espectador. Las situaciones de vida o muerte, la vulnerabilidad de los personajes y la posibilidad de un romance que florece en medio del caos, son elementos que conectan con el público y lo mantienen enganchado a la pantalla.
Y es precisamente en este contexto donde los rumores sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem cobran fuerza. Después de todo, su romance nació en un set de grabación, interpretando personajes que se amaban profundamente. ¿Será que la chispa sigue viva? Solo el tiempo lo dirá. Analizando la situación desde una perspectiva más objetiva, el hecho de que ambos actores estén solteros y que su relación anterior haya terminado en buenos términos alimenta las esperanzas de los fans. Además, la nostalgia por Senkalkam y el impacto que tuvo su romance en la vida real contribuyen a mantener viva la llama de la especulación. Cada vez que Hande y Kerem aparecen en público, los rumores resurgen con fuerza. Los fans analizan cada gesto, cada mirada, buscando señales de que el amor podría estar renaciendo. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo y de deseos de que la pareja vuelva a estar junta. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que es innegable es el poder de las series turcas para generar emociones y conectar con el público a nivel global. Su combinación de drama, romance, intriga y personajes carismáticos las convierte en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Y las escenas hospitalarias, con su carga de emotividad y dramatismo, son un elemento clave en su éxito. Estas escenas no solo añaden intensidad a la trama, sino que también permiten a los actores mostrar su talento y conectar con el público a un nivel más profundo. La capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla es una de las claves del éxito de las series turcas, y las escenas hospitalarias son un vehículo perfecto para lograrlo. Finalmente, el fenómeno de las series turcas y su impacto en la cultura popular es innegable. Han logrado conquistar al público de todo el mundo gracias a sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción. Las escenas hospitalarias, con su dramatismo y emotividad, son solo uno de los muchos elementos que contribuyen a su éxito. Pero son un elemento clave que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia del amor y la capacidad humana de superación. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que las escenas hospitalarias son un elemento clave para el éxito de las series turcas? ¿Y qué opinan sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y sigan disfrutando de la magia de Turquía. Adiós.